Todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Equilibrio con Jackson, un programa que busca fortalecer la salud mental, emocional y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Vamos a regalarnos la posibilidad de educarnos y sentir poder para ser más conscientes y, por ende, trabajar en la construcción diaria de nuestra paz. Siempre es un honor, un placer que puedan estar con nosotros acá en Equilibrio con Jackson, donde llevamos temas de esos que son importantísimos hasta la mesita de su hogar, donde gracias por dejarnos entrar de una forma especial para que hablemos de salud mental, de salud emocional, para que socialicemos todo aquello que como humanos nos toca revisar. Y bueno, definitivamente los testimonios nos permiten un impacto desde un lugar absolutamente positivo. Nos permite ir a revisar la historia de cada uno de nosotros. Nos permite ir, precisamente como le pusimos a este programa, a abrazar nuestra historia. Y para eso nos acompaña hoy Olivia Segura, quien va a estar compartiendo un poquito de todo. Oli, muchísimas gracias primero por estar acá. Gracias a vos por invitarme. Finalmente lo logramos. Finalmente lo logramos porque obviamente entre Olivia es médico y entre tanto hospital, emergencias y demás, a veces es complicada la agenda de ella. Este programa llevamos un año más o menos queriendo hacerlo, pero bueno, ya fue, y usted hoy tiene el placer de poder escuchar la historia de Olivia y que a través de la historia de Olivia y de todo el impacto que genere, mueva lo que usted necesite mover, porque ese es nuestro objetivo y ese es el objetivo de Olivia. Por eso el honor y honramos profundamente el poder compartir en este espacio tu historia. Olivia, ¿quién es Olivia? Empecemos por ahí porque es como mucho. Es bastante. Es curioso, porque cuando yo era muy pequeñita yo me veía al espejo y yo me preguntaba, ¿quién soy yo y por qué estoy aquí? O sea, a los 6 años. Entonces, yo soy un alma en un cuerpo teniendo una experiencia humana. Así es como yo me identifico. Respeto el credo de todas las personas, pero así me siento yo. Y mi misión principal es ser instrumento de servicio. Suena muy romántico, no siempre es tan romántico, a veces es retador. Es retador sobre todo porque si lo escuchamos nada más desde lo teórico, podríamos decir, bueno, qué bonito que va a hablar o qué bonito que habla. No. Es que cuando el propósito de vida está colocado con la intención con que sea colocado, es porque se ha vivido desde diferentes lugares, precisamente. Es porque se ha experimentado desde diferentes situaciones. Y esta es tu historia, precisamente. No es que nos venís a hablar de estos temas desde la teoría. No. Aquí hay una práctica. Aquí vivo yo esto, la práctica, y lo vengo después a compartir. Por eso digo, es un reto, porque a veces quisiera no ser tan instrumento. A veces uno quisiera ser un poquito más egoísta, pero bueno, son las cartas que se me barajaron. Y bueno, de niña tengo como un contexto curioso, porque mi madre es de Polonia y mi padre es costarricense. Se conocieron allá, vinieron cuando estaban muy jóvenes todavía, empezaron de cero y empezaron a construir una vida, y ahí aparecí yo en la escena, una persona de 2 culturas completamente distintas, creciendo y tratando de encontrarme. Entonces he tenido muchos retos a través del camino para tratar de comulgar esas 2 realidades tan distintas. Y bueno, así fue como comenzó mi niñez. Después ya me fui incorporando a la adolescencia, que fue muy retadora, presentando retos. El primer gran reto, un trastorno de la alimentación. Me enfrenté a la bulimia por 5 años. Fue una prueba de vida bastante intensa, hasta que un buen día, ya estando en la universidad, dije, bueno, es hoy o nunca, y ahí fue cuando decidí pues hacer todo lo que estuviera en mis posibilidades para salir adelante del trastorno. Y a ver, cuando lo empezás a contar, suena como pasé por ahí y listo, pero todo lo que hubo retante, todos los procesos emocionales que pasaste, porque hoy por hoy en casa tenemos a muchísimas personas que están viviendo un trastorno de alimentación y que a veces incluso ni siquiera hay conciencia de que se está viviendo en ese trastorno de alimentación, que tal vez es uno de los puntos donde quisiera que nos centremos. Claro, todo comenzó, me acuerdo que entrando a la adolescencia yo no me sentí una niña
mal con mi físico. Realmente creo que ni siquiera era consciente de mi físico hasta que el entorno me lo empezó a mostrar y me empezó a señalar que algo estaba mal. Entonces fue como un balde de agua fría, porque yo soy una niña que vengo saliendo a la infancia, que estoy entrando al colegio y resulta que algo está muy mal conmigo, que yo no entiendo. Entonces ahí es donde empiezo a ser más consciente de esa imagen en el espejo, desde un lugar tal vez no tan saludable, y empiezo a obsesionarme con la idea de perder peso, de caber en un esquema social que estamos hablando hace más de 20 años, que actualmente es actual, valga la redundancia, pero estamos hablando hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces empiezo a hacer dietas y empiezo a ver, no quiero tergiversar la palabra dieta, porque la dieta en realidad significa la alimentación de todo ser humano, pero empiezo a hacer estos planes de alimentación no tan saludables, a obsesionarme con la idea, a obsesionarme con el ejercicio, y un buen día me vi teniendo conductas de purga después de alimentarme, porque me estaba alimentando, mi cuerpo me lo pedía, comerme una fruta. El momento crucial fue, llegué del gimnasio, 16 años, me comí medio melón y para mí el mundo se acabó. Vomité y ahí empezó el camino del trastorno de la alimentación, muy duro, mucho estigma, porque es algo que claramente no se contaba a viva voz, mucho sufrimiento familiar, no solo personal. Yo vivía enfocada en mi trastorno de la alimentación. Seguía rindiendo académicamente, seguía cumpliendo con mis responsabilidades de esa etapa de vida, pero mi enfoque era ese. ¿Qué voy a comer? ¿A qué hora voy a comer? ¿Qué voy a vomitar? ¿A qué hora lo voy a vomitar? ¿Qué tan, inflamada o demás estoy? Ese era mi enfoque. Hasta que empecé en terapia, yo misma la busqué cuando estuve lista. Y años después, porque me tomó 2 años de terapia antes de tomar la decisión, estaba sentada en un aula en la universidad y dije, es ahora o nunca, porque esto o me voy a morir, y más importante, iba a perder los cursos del semestre. Que ahí quería hacer hincapié, porque mencionaste, iba muy bien académicamente. A veces tenemos la idea de que cuando hay una situación, cuando hay un trastorno de alimentación, en un adolescente, por ejemplo, empezamos a ver algunas señales de alerta, como por ejemplo que empieza a ir mal en lo académico, que empieza a mostrarse como un joven triste, aparte, solitario, y aquí tenemos algo que nos está quitando ese mito, ¿verdad?, de la cabeza, porque tenemos una joven académicamente superior y además socialmente bien. Bien. Eso es lo más curioso y sí quiero que se lo lleven a la casa. Las personas somos muy buenas usando máscaras y nos ponemos una máscara para sobrevivir en el día a día y no sabemos lo que está pasando adentro. Y yo hoy día, muchos años después, pues me identifico y sé, a veces no lo estoy pasando bien, y sé que me estoy poniendo una máscara y es ahí donde tengo que conectar conmigo y preguntarme, a ver, ¿esta máscara me está beneficiando o realmente necesito quitármela, vulnerabilizarme y pedir ayuda en este momento? Entonces ahí sí tenía la máscara puesta, socialmente estaba bien, tenía amigos, académicamente bien, pero en realidad estaba viviendo, y voy a usar este término, la noche oscura del alma. La primera de muchas que he atravesado en mi vida, pero sí, un infierno, literalmente, así fue, donde no veía la salida. Tenía personas que me amaban mucho a mi alrededor, tenía pareja, tenía amigos, tenía pues la universidad, y sin embargo estaba en una oscuridad que me cuesta hoy día llevarme allá, porque es como si fuera otra persona. La abrazo, por supuesto, como parte de mi camino, pero es muy interesante porque ya han pasado casi 17 años, 20 años, no sé. Ya antes contaba el aniversario, ya ahora ya se me olvida un poquito. Pero sí, fue el 7 de marzo del 2007 cuando tomé la decisión de salir adelante de esa prueba tan grande. Y empezás como en este proceso, en esta sanación. ¿Y cómo es ese pasaje? Porque a veces me encanta, porque a veces esperamos que ya empecé el proceso, voy a acompañar a este adolescente, a este niño, a este joven, a esta persona que quiero acompañar, y esto va a ser de la noche a la mañana. No, fue terrible. La recuperación fue aún más dura que el problema en sí. Mucha depresión,
sí estuve muy deprimida, en ese momento no lo veía así, ahora lo entiendo, por supuesto, con el conocimiento que he adquirido a través de los años. Estaba deprimida, estaba perdida, estaba sola y estaba muy vulnerable. Y ahí fue donde sucedió lo que yo no esperaba. Yo pasé el trastorno de la alimentación de la adolescencia a la adultez joven. Es decir, mi transición de etapa fue inmersa en un trastorno de la alimentación. Yo no tenía la autoestima construida. Yo dejé de tener conductas lesivas, yo empecé a alimentarme adecuadamente, pero por dentro no había autoestima. Y entonces en mi vulnerabilidad caigo en una relación de pareja de agresión. Y eso fue lo que siguió después. Entonces ya estaba siendo exitosa, entre comillas, en la parte esta de la salud física, pero emocionalmente caí en otro bache muy profundo, muy profundo. Y ve qué interesante como lo lográs ver hoy por hoy, porque es como si lo viéramos por partes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esta niña que trata como de encontrarse, de esta joven que al verse bombardeada por todo lo que nos vemos, bombardeados socialmente y por todas estas exigencias, y ahora, Oli, yo le sumo además las redes sociales, sí, ¿verdad? Que pensemos por favor en estos cerebros de estos niños y esos adolescentes, lo bombardeados que están. Claro. Aunque, ¿sabes qué? Ahora que lo estoy diciendo, me estoy acordando de algo. Yo recuerdo cuando iba a la universidad, en el bus siempre veía un rótulo de la marca de un atún que decía: cada caloría que gano es una mirada que pierdo. Y estoy hablando de hace más de 25 años. Entonces, sí, siempre han estado estos mensajes y siempre nos han bombardeado. Ahora con el tema de las redes, ¿verdad? Y qué importante que podamos acompañar, que podamos estar presentes y que podamos entender todas aquellas señales que no son para manipular o que no son para llamar la atención de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, ¿verdad? Que requieren precisamente de prestarse, de estar ahí. Eso por un lado. Y lo segundo, como vas contando, ¿verdad? Que no hay todavía un proceso de sanación emocional y entonces en esta vulnerabilidad logramos exitosamente salir, ¿verdad? De este trastorno alimenticio y entramos a una relación absolutamente nociva. Sí, eso fue... De hecho, fue un antes y un después en mi vida. No voy a menospreciar las otras pruebas porque de verdad ahí me cambió todo. Estando pues inmersa, yo pensé, como dice mi mamá, que había agarrado el cielo con las manos. Me sentía muy poca cosa, a pesar de que estaba en la etapa esperable de una joven, estudiando una carrera y tal, y sin embargo me expuse a esta situación. Y digo me expuse no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Hoy día como adulta que abraza a esa niña, porque todavía era una niña, pues desde la responsabilidad. Y sí, y fueron 2 años muy serios que me costó mucho tiempo después de haber terminado esa relación entender que sí había agresión física, porque yo decía, no, fue solo, me gritaba, me insultaba, no entiendo cómo es 2 personas diferentes al mismo tiempo, y sin embargo me empujaba para sacarme del carro, me zarandeaba, cosas que me costó mucho aceptar. Y no tenía las herramientas de verdad requirió un proceso terapéutico, psicoterapéutico extenso y sí, me cambió la vida, porque a partir de ahí fue cuando me puse a estudiar medicina. Entonces, que era un gran sueño que tenía, en ese momento no lo tenía tan claro, pero eso fue lo que me cambió. No me arrepiento de nada de lo que he pasado en mi vida, abrazo ese proceso, no ha sido fácil, pero creo que si no hubiera pasado por esa relación, no hubiera cumplido ese sueño que tenía. En ese momento empezaste a estudiar medicina. Anteriormente estudiaba nutrición y la terminé. Me gradué como nutricionista y justo en esa transición de graduarme como nutricionista, de que esa relación de pareja acabó y 3 meses después ya estaba estudiando medicina. ¿Por qué medicina? Oli, ¿por qué decidiste? ¿Qué llevó intencionalmente a ese propósito? Vieras que yo no fui la niña que quería ser médico. Yo en realidad, como siempre académicamente me iba bien, que ahora entiendo también era la manera en que yo me sentía valorada y apreciada. No era que nada más por generación espontánea me iba bien, sino que pues yo aprendí, y yo creo que eso es algo muy importante para que las niñas entiendan hoy día, que valemos solo por ser.
no por nuestros logros académicos, no por nuestro físico, no por las amistades que tenemos, simplemente somos un milagro y el hecho de estar aquí hoy es suficiente. Y eso pues yo no lo entendía, me tomó mucho tiempo entenderlo, entonces académicamente en el colegio me iba muy muy bien y no sabía qué estudiar. De nuevo, condicionamiento social, usted tiene muy buenas notas, tiene que estudiar medicina. No lo entendí así, sin embargo seguí ese camino y apliqué a la universidad estatal, no entré a nutrición y dije, bueno, me voy a pasar de carrera, no sucedió, no era tan sencillo y ahí me enamoré del área de la salud. Entonces seguí estudiándolo, seguí dedicándole y estando ahí fue que me enamoré de la medicina. Yo decía, la nutrición es bella, me encanta, pero llego hasta un tope. Yo pensaba, porque no es mi pasión. Para una persona que le apasiona, pues dije, es un mundo para mí, ¿no? Entonces yo decía, medicina me permite ir más allá, me permite llegar diferente a las personas. Yo quería ser médico en ese momento solo para ayudarle a las personas. Eventualmente, en un sistema en el que vivimos, pues nos adoctrinan a que hay que hacer una especialidad. Pero en ese momento yo solo me visualizaba ayudarle a las personas. Yo sé que suena romántico y no soy una persona perfecta y no tengo todo resuelto y tampoco es que estoy libre de defectos, tengo áreas de oportunidad, pero sí es lo que a mí me llena plenamente. Y ahí fue donde entonces mi mamá fue la que me metió la espinita, me dijo, ¿usted no era que quería ser médico? Y yo, ay mami, nah. Y bueno, se abrieron las puertas y empezó ese proceso. Me encanta como lo dices, se abrieron las puertas, pero aquí implica un trabajo personal, abriste las puertas, ¿verdad? Sí, abrir las puertas también. Ahora, hoy día lo podría decir con conciencia, en ese momento no era con conciencia, era como que iba con la vida. Creo que es muy propio de los 25 años también, ¿verdad? O sea, hoy día tenemos la gran fortuna de que a los 25 no se pretende que tengamos todo resuelto. Jóvenes no tienen que tener nada resuelto. Es más, yo tengo casi 40 y no lo tengo todo resuelto. Sí, y a veces, ¿sabes? Pienso mucho en eso que estás mencionando, porque pienso mucho en la adolescencia. Pienso mucho en estos jóvenes de 16, 17 años, a los que se les dice desde muy temprana edad, ¿qué quieres ser? Y se coloca ¿qué quieres ser? Como el gran título, el gran premio, y que tenés que tenerlo claro a esa corta edad. Sí, yo ahora puedo decir, sin miedo a equivocarme, que esa no es edad para elegir qué querer ser. Podemos ser lo que queramos cada día y podemos cambiar de rumbo en cualquier momento. Claro, implica miedo, por supuesto, pero como siempre decimos, hagámoslo con miedo. Que si ya a los 50 su trabajo ya no le satisface, bueno, no lo deje, porque todos necesitamos un sostén, pero ¿qué tal darse la oportunidad de empezar a soñar de nuevo? ¿Qué quería hacer cuando niña? ¿Qué me gusta, verdad? Yo creo que perdemos perspectiva y se nos olvida que estamos aquí de paso, un ratito. Yo sí voy en pro de decisiones responsables, ¿verdad? Decisiones informadas, pero sí hace rato dejé de apostar por quedémonos aquí en la zona de confort y no nos salgamos, porque la vida si no nos va a sacar de la zona de confort. Y yo creo que es mejor decidir salirse que esperarse que la vida lo saque, porque si nos va a sacar, a todos nos va a sacar. Entonces sí, esa es la montaña rusa en la que vivimos. Exacto. Definitivamente. Entras a estudiar medicina y ¿qué te encontrás ahí? ¿Qué empieza a pasar en tu mundo? Es muy curioso porque en ese momento me rodeaba de un grupo de personas que creía que tenía que quedarme ahí, que me sentía validada de cierta manera, tal vez no de la más saludable, y decido que necesitaba depurar mi círculo, mi entorno, y necesitaba sanar todavía la parte de la relación de pareja que había quedado ahí. Entonces estaba muy enfocada en estudiar, me encantaba claramente, veía unas realidades que no había visto antes, pero también me quedé muy sola, físicamente sola. Y eso era necesario. Y sin embargo, ahí fue donde empecé a sanar muchas cosas, o sea, de mi infancia, digamos, situaciones familiares, sobre todo paternales, que necesitaba ver de frente y entender cómo habían estado condicionando mi vida de tal manera que
influían en la manera en que yo tomaba decisiones con respecto a vínculos, amistades, valoración propia. Y eso en conjunto con una gran responsabilidad académica en ese momento. Entonces, ese periodo que más o menos yo lo veo por, no sé, 5 años, de los 25 a los 30, que fue lo que duré estudiando medicina, sí fue como muy turbulento, como que todo estaba muy enredado y necesitaba ir acomodándolo poco a poco. Y sí, eso más o menos caracteriza esa fase. ¿Sabes qué me encanta? Esta idea que muchas veces tenemos de cuando quiero hacer un cambio y es muy dado, bueno, ya estamos en febrero, pero todavía está empezando el año y se da muchísimo el pensar que tengo que hacer los cambios pronto, que tengo que hacer los cambios ya y que yo necesito ajustar todo lo que no ha estado tan sano, tan positivo en mi vida. Y a veces hablamos de años y hablamos de pasar por momentos que son realmente dolorosos para poder ir depurando, como mencionas, para poder ir sanando, porque tenemos esta idea de, bueno, ya me di cuenta, ya tomé conciencia, qué es lo que recomiendan y ahora sí, hagámoslo rápido. No funciona desde ese lugar, por lo menos humanamente hablando. Y no solo eso que no funciona, sino que a veces, o sea, los procesos no son lineales. Entonces, no es que nada más me tracé un camino y voy por la carretera y ya, y todo se va dejando. A veces hay que devolverse, a veces hay que volver, a veces uno toma mal la carretera y tiene que volver a hacer la rotonda. Y eso, este año, justamente, para uno de mis propósitos este año es cuando la cosa se pone turbulenta, esperemos a que se asiente, como cuando tiembla, y después empecemos a ordenar. No nos vamos a poner a ordenar cuando todo está turbulento, porque vamos a hacer un desastre más grande. Y me refiero a nuestro interior. A veces nos llevamos un trago amargo, nos despiden del trabajo, perdemos un ser querido, perdemos una mascota, algún plan se sale de nuestras manos, por alguna razón ya no podemos costear lo que tenemos que costear, tal. Ese día no vamos a resolverlo. Ese día tratemos de buscar apoyo, cariño, respirar, llorar, porque son procesos de duelo, son procesos de dejar ir. Y cuando ya se vaya sentando, entonces ahí podemos empezar a reconstruir. Sí, creo que eso es como lo más importante. Hasta los 30 años terminás medicina, el sueño, el propósito, la intención, ya tengo lista toda mi carrera, ahora sí, yo voy a ir a ayudar. Ajá. ¿Fue así? No. Es que tenemos estas ideas de verdad de que nuestra vida es desde ese lugar. Sí, y que ya a los 30 yo debería estar casada, por ejemplo, que es es de nuevo un mandato social, ¿verdad? Yo desde los 28 estaba sufriendo porque iba a cumplir 30 años. Deprimida en cada consulta con mi terapeuta porque se me acababa la vida. Porque era la última en la lista, sin casarse, sin tener hijos. Todos mis pares estaban comprando casa, casándose, teniendo hijos. Y yo estaba estudiando medicina. Y no tenía un referente, que eso, si bien no siempre lo tenemos, pero sería un poquito más sencillo si lo tuviéramos, pero no es así, porque la vida no es así, ¿cierto? Entonces, ya termino medicina, ya para eso estaba adoctrinado un poco, ya sabía qué especialidad quería, y me graduó y la cosa en mi casa se complica. Y tuve que tomar la decisión muy dura de irme de mi casa. En mi imaginario yo me iba a ir de mi casa casada, porque eso era lo que hacíamos, o se hacía. No, yo me fui de mi casa en malos términos con mi familia, a un lugar que agradezco mucho, pero jamás esperaba que eso me sucediera. Recién empezando a trabajar, tenía muy poquito dinero, literalmente tenía 180,000 colones en la cuenta, eso era todo lo que yo tenía. Y estaba trabajando de sustituta, entonces me llamaban a veces y a veces no tenía trabajo y era mucha incertidumbre. Que eso fue como una de las pruebas que ahora atesoro. La incertidumbre no es enemiga. La incertidumbre es el punto cero donde podemos empezar a crear, donde vienen oportunidades, porque las oportunidades no vienen cuando tenemos todo lleno.
O sea, pueden venir, sí, pero cuando hay vacío el universo, porque yo creo así, el universo lleno de bendiciones. Dios, como lo queramos ver, si vemos, por ejemplo, un lote baldío que pasa a los 2 meses sin cuidado, está lleno de naturaleza. Así es la vida también. Esa es la parte de confiar y de que la incertidumbre no es mi enemiga. Y ahí empezó a multiplicarse todo, empecé a trabajar ya de forma más constante y así se fue dando el proceso. Apliqué a la especialidad, me fue muy bien, no lo suficiente. Después volví a aplicar, me fue muy bien, no lo suficiente. Ahí era la señal del universo diciendo como, tal vez no es por ahí. Me dediqué a seguir trabajando, la cosa familiar se resolvió, se mejoró, ¿verdad? Yo ya me había independizado por ese momento y ahí, a esos 30, yo creo que más o menos 33, simbólicamente me acuerdo, fue donde me di cuenta de esto. Yo soy instrumento de servicio, me di cuenta entre más pacientes veía, entre más atendía personas, entre más escuchaba, entre más... Yo tengo 2 fortalezas, Una es que sé explicar cosas muy complejas en términos muy sencillos. Entonces, por eso la docencia se me da bastante bien. A la gente le gusta escucharme en ese sentido. Y segundo, que no sé qué me ven en la cara, pero a las personas les genero confianza y me cuentan sus procesos de vida. Probablemente la misma experiencia mía, no sé. Y entonces ahí fue donde dije, bueno, este es mi camino. Y ahí llegué más o menos a los... de 36 años, donde vino pandemia, ¿verdad? Nos cambió la realidad a todos, pero ahí fue donde yo sí tuve una conversación honesta conmigo y dije, ¿qué quiero hacer? Entonces decidí aplicar por última vez a la especialidad, apliqué y no se me dio, de nuevo. Al año siguiente me llaman, no me llaman, me llega un correo y me dice que hay una convocatoria extraordinaria para otra especialidad que se llama Medicina Familiar y Comunitaria. Lo pensé, nunca había pensado tanto si entrar a la especialidad o no, pero yo leía el plan de estudios y era leerme a mí en esencia. Justo antes de eso, había estado trabajando en un lugar donde se atendía a personas sin seguro, yo amaba ese lugar, lo amo todavía, y tuve la oportunidad de ir a trabajar con indígenas en Talamanca, sus traductores, o sea, todas estas experiencias enriquecedoras, y entonces yo decía, sí, qué curioso, medicina familiar y comunitaria es pues lo que me llama, ¿verdad? Solo falta que diga Olivia Segura. Y entonces tomé el reto y entonces ahí llegué a la especialidad. Y entraste a la especialidad y todos podríamos decir, bueno, ya, ahora sí, definitivamente, ¿verdad? Han pasado como muchas pruebas, como las llamas. Me gusta colocarle ese nombre definitivamente. Tuvimos acá a Junior Oporta y él nos decía, toda prueba tiene fecha de caducidad. Y eso es muy simbólico, y si empezamos a llevarlo así a través de nuestra vida, entonces podemos entender que es un proceso, ¿verdad? Y que a veces esperamos que todos los procesos, como bien decía Olivia ahora, sean lineales, se mantengan desde este lugar, y absolutamente todos, sin importar el rol, el lugar, el espacio. Mire, lejos de todo eso, estamos en esta humanidad y necesitamos entendernos desde ese lugar. Y por eso es tan importante el tema de la empatía y la compasión, ahora que lo pienso también, porque definitivamente solo cada uno de nosotros sabe lo que va cargando todos los días. Y a veces esperamos que las respuestas de otros sean en la frecuencia en la que yo voy, ¿verdad? Entonces yo voy muy sonriente, yo voy muy feliz, yo voy saludando a todos, y resulta que aquella persona no me saludó, no me dijo, no. Yo no sé qué está viviendo esa persona. Yo no sé qué está pasando esa persona. Yo no sé cuál es la prueba, como la llama Olivia, que quiere la vida. En este momento le regaló, le dio, le generó y necesita afrontarla, necesita pasarla. Qué diferente sería si yo empiezo a escuchar desde otro lugar, desde uno más empático, desde uno más compasivo. Estamos hablando de todas esas pruebas, de todo eso que sucede a lo largo de la vida desde diferentes lugares, con un testimonio, el testimonio de Olivia Segura. Regresamos con más después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio de Equilibrio con Jackson. El día de hoy estamos hablando de la vida misma esa de todos los seres humanos,
que con diferentes situaciones, diferentes pruebas, diferentes momentos, vamos tratando de equilibrar. El equilibrio no habla de algo perfecto, maravilloso, que está en esa posición. El equilibrio precisamente habla de, con todo esto, cómo lo voy a ir acomodando para que yo pueda estar mejor cada día. Y eso requiere de muchísima conciencia, eso requiere de muchísimo control sobre cada uno de nosotros. Está compartiendo con nosotros hoy Olivia Segura. Olivia, vamos a ver, está esta niñez donde tratas de encontrarte, está este trastorno de alimentación que aparece por ahí, superamos, trabajamos, caemos en una relación absolutamente nociva, en una relación de violencia, salís de esta relación mientras estás estudiando nutrición, terminás nutrición y decís, esto me falta, quiero medicina, empezás a estudiar medicina, tratás de entrar a una especialidad que 3 veces te dice, no es por aquí, entras a la especialidad que parecía tener tu nombre, que tiene tu nombre, que es familiar y comunitaria, y listo, todo perfecto y maravilloso. Casi, pero no. Empiezo el proceso, es muy retador para las personas tal vez que no están en el gremio. Hacer una especialidad médica es muy duro. Voy a usar esa palabra, es muy duro, es muy desgastante, es retador definitivamente, y yo empiezo a ver que el desgaste que esto me estaba generando a mí era excesivo. Las guardias médicas me generaban tanto sufrimiento que después de una guardia para tal vez las personas que no saben, son 32 horas de trabajo continuo. A veces se puede descansar un poquito en la madrugada, a veces del todo no. Eso es muy duro, muy inhumano hasta cierto punto. Y después de una guardia, que es uno de los requisitos, yo tenía que irme al baño de donde yo estuviera trabajando, sentarme en el piso y dormirme 10 minutos. Y esto me da un poco de pena contarlo, pero sin embargo creo que es importante porque es la otra cara de lo que no se ve. A ver, muchos de mis compañeros los sobreviven perfecto, pero a mí me estaba afectando más de lo normal. Hasta que llegó un punto en todo este proceso de cansancio, de desgaste, porque no es solo las guardias médicas, también es la carga académica, porque cuando uno hace especialidad está trabajando y también está estudiando, lleva cursos, lleva rotaciones y tiene que rendir académicamente. Era mucho para mí. Y me acuerdo que un mes específico me pusieron las guardias muy seguido, normalmente no de ser tan seguido. Y llegué y toqué fondo. Y empecé a tener ideas de autoeliminación. Y yo decía, pero es que esto no soy yo. O sea, yo sé que yo no estoy deprimida, pero sin embargo mi vida ya no tiene sentido. ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? Estas ideas ya muy serias, donde yo dije, no, esto no me está llevando por un buen camino. Sin embargo, era mi sostén económico, es mi sostén económico todavía, y había algo más detrás que siempre me jala a pensar que estoy ahí por una razón, ¿verdad? Pero ya yo físicamente, emocionalmente, mentalmente, ya no la daba más. Resulta que empiezo a valorar mis opciones y tal, estaba en una relación de pareja, él decide romper con la relación justo cuando yo estaba en el piso. Entonces así literalmente ver a la persona en el barro y terminar de patearla, ¿verdad? Tenía que aprender yo lecciones de ahí, porque como todos los retos y las pruebas había que aprender, pero sí llegué a un punto muy oscuro, de nuevo. Tomé una separación temporal, un permiso sin goce de salario por un tiempo, y fui al psiquiatra, continué con mi terapia. Eso, debo hacer acotación a eso, yo nunca dejé de ir a mi proceso terapéutico, que eso es muy importante, si tiene la posibilidad, pues eso le cambia a uno la vida. Y bueno, fui al psiquiatra en ese momento, y justo cuando me estaba recuperando, empiezo a tener una molestia en el ojo derecho. Y es muy curioso, yo pienso que el ser superior, que yo sí creo en uno, lo disimuló de tal manera que yo no pudiera, desde mi conocimiento médico, sospechar lo que me estaba pasando. Porque creo que si lo hubiera sospechado, no hubiera podido más. Y al mes me diagnostica una enfermedad. Me da un diagnóstico de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Es una enfermedad neurológica, o sea, neurodegenerativa,
autoinmune, es decir, el cuerpo se autoataca el cableado eléctrico, por decirlo así, del cerebro. Y pues cuando yo estudiaba era una condena de muerte y de discapacidad. Ya la cosa ha cambiado mucho y todo, pero sí fue, o sea, no hay palabras. Definitivamente fue que me cambiaron totalmente el guión de vida y empezó una prueba nueva, cuando no había ni siquiera completado las anteriores. Es como, está haciendo un examen, bueno, no importa, aquí tenemos uno más duro, pero tiene que presentar los dos y además tiene que presentar tesis mañana, es metafóricamente hablando. Fue terrible, fue muy duro. Y definitivamente ahí sí que tuve que poner en práctica todas las herramientas que tenía y tuve que vivir el duelo. O sea, salieron facetas de mí que yo ni siquiera sabía que ahí estaban todavía, el enojo que yo sentí. Y sí, me pregunté, ¿por qué a mí? Es una pregunta que trato de evitar, pero era natural que me iba a preguntar, ¿por qué a mí? Ya después, con el tiempo, pude decir, ¿y por qué no a mí? Es una cuestión de probabilidades también. Todo el proceso que hemos hablado de años, pues no iba a ser inocuo. Algo tenía que afectar. Yo sí soy fiel creyente de que pensamiento genera emoción y emoción genera enfermedad. Y ya ni siquiera ser creyente, ya ahora hay suficiente evidencia para saber que es así. Evidentemente las cosas iban a tener consecuencia, todos estos procesos iban a tener consecuencia. Y de nuevo, desde la empatía y la compasión para conmigo misma, no lo uso para culparme y no. Es ver las cosas de forma neutral y objetiva. Las cosas suceden. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Son las cartas que se me barajaron. Tuve que pasar por el proceso de nuevo. Todo se derrumbó y empezar a reconstruir. Y bueno, he sido tan afortunada y tan bendecida que he recibido tratamiento, que he tenido todos los apoyos. Mi familia ha sido espectacular, mis seres queridos han sido espectaculares. Yo misma, para conmigo misma, he mostrado un nivel de compasión que no había tenido antes y sí, y ahora más bien me ha forzado a sacar partes de mí que no tenía, como por ejemplo la actividad física, o sea, full metas deportivas, voy a hacer maratón. Entonces, soy muy bendecida, sé que no todos los pacientes con diagnósticos de enfermedades crónicas como la mía tienen la posibilidad de estar físicamente tan bien. Yo de verdad lo agradezco todos los días me levanto y agradezco porque puedo caminar. Uno de mis mayores miedos cuando me dieron el diagnóstico era, ¿y si no puedo volver a caminar? Entonces, maravilloso en ese sentido. Ahora, un año después, en ese momento no fue tan maravilloso, pero sí. Un año después de recibir este diagnóstico, estamos escuchando a la que definitivamente ha trabajado y ha estado como en este proceso mental. ¿Quién está con vos en el momento en que te dan el diagnóstico? Mi mamá. Bueno, a ver, yo vi el examen en la resonancia magnética, que fue lo que me mandó el oftalmólogo primero, porque como fue una molestia ocular, y yo vi el reporte. Cuando yo vi el reporte, bueno, ni siquiera entiendo bien qué fue lo que pasó. Solo sé que me agarré del excusado, vomité, o sea, literalmente. Llamé a mi mamá se afectó mucho y todo, pero todavía no había recibido el diagnóstico oficial. Yo vi el reporte, pero bueno, yo soy médico, entonces yo sabía por dónde iba la cosa. Pero en el momento en que recibo el diagnóstico, mi mamá estaba sentada a la par y yo empecé a llorar y ella, no me abrazó en ese momento, pero sí empezó a hacerme así, me acuerdo, y yo simplemente no podía pensar. Y yo no había querido ver el estudio en sí, yo solo había visto el reporte. Entonces, cuando me dan el diagnóstico, empiezan a mostrar el estudio en sí, cosa que yo no quería ver, para que mi mamá lo pudiera ver. Y ahí fue más impactante para mí, porque tenía lesiones en lugares que en realidad deberían haberme quitado la vida. Y yo decía, ¿cómo yo tengo esa lesión ahí y yo estoy aquí respirando? Y aún así estaba como, ¿por qué me pasa esto, verdad? El día siguiente del diagnóstico oficial, podría decir que está en el top 3 de peores días de mi vida. O sea, yo estaba flotando en mi casa sola, no quería hablar con nadie, nunca había estado en ese estado, no tenía ideas de autoeliminación, curiosamente. Nada más estaba en un estado de shock, completo shock, y sí, eso fue muy duro. ¿Sabes en qué pienso? En el rol de esa persona que estuvo ahí y lo que significa para vos, porque ahora que estamos hablando de esto también es cómo ser compañía
cómo ser empático, cómo ser compasivo con ese que está con esa prueba en ese momento. Y sabes lo más interesante, puedo decirlo hoy, que ahí entendí, yo no soy mamá todavía, pero ahí entendí realmente lo que significa el amor de madre. Sin embargo, no lo he vivido, pero mi mamá quería, me lo dijo, hasta me conmueve, me lo dijo, yo prefiero ser yo la que estoy ahí, no usted. Y entonces, entenderlo, porque digo, uno lo ve, ¿verdad? Socialmente, como la mamá, el amor de madre, algunos dicen es lo más parecido a Dios, tal, pero ver a mi mamá sufriendo de la manera en que lo sufrió y sin embargo nunca se despegó de mi lado, ¿verdad? O sea, después, para contar un poquito, me tocó tomar tratamiento y me tocó estar inmunocomprometida. No me gusta decir inmunosuprimido, me gusta decir inmunocomprometido. Es decir, que mi sistema inmunológico estaba reseteado, como decir, de un tratamiento de cáncer. Y no podía ir al supermercado. Entonces mi mamá venía y me dejaba al supermercado. Entonces yo con mascarilla, ella con mascarilla. Nota, en pandemia yo nunca estuve aislada porque trabajaba como médico. Entonces para mí eso fue mi pandemia. Y entonces me decía, ¿qué es que le doy miedo? Yo, mami, no es que usted me da miedo, pero sabemos que estoy inmunocomprometida. Entonces, y ver en sus ojos ese sufrimiento tan grande, ella, y además lo expresó. Entonces también ese vínculo se reforzó porque ella me lo expresaba abiertamente, ¿verdad? Cómo se siente, o sea, y cómo me siento, y esto me hace sentir así, o sea, cosa que en procesos anteriores que he mencionado familiares, pues eso fue un cambio muy grande para ella también. A veces creemos que las cosas nos están pasando a nosotros, pero no, están pasando a todas las personas. Es como lo que dicen del efecto mariposa, ¿verdad? Yo no sé si creo mucho en eso, bueno, no sé, pero el tema es que eso nos da perspectiva. O sea, lo que me pasa a mí, aunque yo sienta que estoy sola, aunque nadie me sienta no querida o me sienta no acompañado, no comprendida, sí, puede ser, puedo sentirme así, pero hay otras personas a mi alrededor que también se están sintiendo afectadas y tocadas por la situación. Claro, porque somos parte precisamente de un sistema y donde pienso en este rol, también pienso en lo importante de poder escucharlo, porque sin duda alguna podemos movernos todos también desde el qué podemos hacer, cómo podemos acompañar. Y ven qué interesante esto que nos regaló Olivia hoy, donde nos dice, a través de la vulnerabilidad de esta mamá, a través del hablar, a través del reconocerse y reconocer sus emociones, nuestro vínculo mejoró. A veces tenemos la idea de que tenemos que ser muy fuertes, de que no podemos decir nada, de que no podemos hablar de lo que estamos sintiendo para que la otra persona no sufra. Y ese es uno de los errores más grandes probablemente a nivel emocional. Sí necesitamos hablar y nos sostenemos justamente desde el acompañamiento de todas las emociones de todos los que estamos dentro del sistema. Regresamos con más después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en su espacio, Equilibrio con Jackson. Hoy estamos hablando del tema de abrazar nuestra vida. Y me río porque detrás de cámaras estaba diciéndome Olivia que tiene un amigo que le dice, es que ella siempre hace lo que le da la gana. Sí, Oli, o sea, definitivamente tenés como hacer resistencia. Le hacer resistencia a la prueba, le hacer resistencia a la enfermedad, le hacer resistencia a lo que venga, ¿verdad? Ajá. Y no desde un lugar de no me duele, soy muy fuerte. No, es desde un lugar de aquí estoy, vamos a hacer resistencia. Sí, eso me da mucha risa porque justamente en esa conversación que estábamos teniendo un día de estos, le digo, voy a hacer maratón, ¿verdad? Y tal. Y me dice, es que usted hace, como dice mi abuela, lo que le da la gana. Y yo, bueno, sí, pero también soy la que se echa a morir en el momento. O sea, no lo voy a negar, me echo a morir, lloro, pataleo, hago el berrinche. Y después yo no sé cómo, yo misma me sorprendo y me levanto. Y es como, bueno, ya me aburrí, ahora sigamos adelante. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque sí tengo hacer resistencia. Sí, exacto. Y tengo dos características que, bueno, lo que decía, ¿verdad? Esto de explicar las cosas y esto. Pero, lo que me refería, me sorprendo todavía fácilmente. O sea, hay cosas que a mí me maravillan por ser persona altamente sensible, que esto es otra de las cosas que descubrí. No siempre es que algo está mal, a veces es que somos muy sensibles al entorno y eso está bien y se abraza. Entonces me sorprendo, cosas me conmueven, esa orquídea me parece maravillosa y también que me aburro. Entonces yo siempre estoy buscando algo nuevo que hacer, algo que me motive, que
una nueva meta, porque es como de esa manera, sé que debo estar en el presente, que es algo que abrazo justo del diagnóstico. No sé qué va a pasar mañana, pero justo porque no sé qué va a pasar mañana, entonces tengo metas para trabajar en el hoy. Pero ve qué interesante, porque si nos ponemos a pensar en lo que podría ser la realidad muchas veces, tenemos esta idea de, le dieron un diagnóstico de esclerosis múltiple. Casi como la tenemos ya en la casa, queditita, sentadita, sin hacer nada, y está diciendo que va a ir a hacer una maratón. A ver, por supuesto que desde mi responsabilidad médica, pues sí, he tomado tratamiento, este año me toca volver a tomarlo. Además de eso, hice cambios en mi vida. Ya tenía un estilo de vida bastante saludable, pero sí hice cambios específicos. No quiero ahondar en eso porque no es una receta de cocina, pero bueno, en mi caso personal, individual, pues yo tomo suplementos, yo hago actividad física sí o sí como parte de mi medicina, 5 veces por semana. Mi sueño es obligatorio. O sea, yo sí tengo que dormir por lo menos 7 horas y media al día, si no, sí me afecta mucho el cansancio, la fatiga y todo lo demás. Sí tengo síntomas. Lo que pasa es que trato de ver la esclerosis múltiple como algo que llevo en mi mochila y no algo que me identifica, que dice aquí esclerosis múltiple, sino algo que llevo y lo voy a llevar el resto de mi vida. Pero entonces, ¿cómo hacemos para colocarlo en el lugar que corresponde y no que sea el protagonista o la protagonista? Entonces, sí tengo hábitos muy estructurados, sí hay cosas que ya no hago, sí hay cosas que hago más con la actividad física. Ya no es como, ay, tengo ganas o no tengo ganas, o bueno, una meta. No, ahora es como sí o sí, porque si usted no lo hace, van a haber consecuencias. Es parte de la responsabilidad. Sin embargo, tampoco me puedo quedar sentada esperando a que la vida pase, porque no sé hasta cuándo la tengo prestada. Entonces, ahí es donde va eso de ok, vamos de nuevo. Y sí, hay días, por ejemplo, que tengo planeadas cosas y simplemente se me apaga la cabeza. Y tengo que sentarme y decir, bueno, no, toca dormir, o toca descansar, o toca nada más no moverme. Toca tomarme un tecito y acostarme temprano, toca tomar una ducha y descansar. O sea, a veces hay días así. Y trato de hacer paz con eso. Hay días que lloro, ¿verdad? Ya no lloro por el diagnóstico. Bueno, el otro día di una charla y sí me conmoví, que di una charla para mis compañeros que se llama Cuando el médico se convierte en el paciente. Y sí me conmoví y dije, ok, todavía falta un poquito. Todavía falta un poquito mi proceso. Digo, que todavía me quiebra un poquito la voz, pero sigo adelante. Y responde a la humanidad, precisamente, sí, ¿verdad? Exacto. Bueno, y eso te generó otra meta y otro resultado ahí interesantísimo que viene. Sí, entonces hice una media maratón, nunca había corrido tanto, entonces la hice ahora en noviembre, la Gran Maratón de Costa Rica, que fue una gran experiencia. Fue interesantísimo porque llegué a la meta, me recibió mi mamá y yo estaba llorando, pero yo estaba llorando porque lo logré. Y mi mamá decía, ¿pero qué le pasa? ¿Le duele algo? Y no sé qué, y me dice, es que vienen personas llorando el dolor. Y yo, no, mami, yo estoy bien preparada, estoy llorando de emoción y este logro es de las dos, ¿verdad? Entonces, sí, y siempre había tenido la meta de hacer maratón, pero ahora toma fuerza más, digamos, una fuerza más grande. Primero porque cumplo 40 años este año, y porque ahora sí definitivamente va a ser como cerrar ese ciclo de, o sea, la esclerosis múltiple no me va a limitar, simplemente me va a acompañar. Y qué rico cuando lo podemos ver desde ese lugar que nos estás regalando la oportunidad de verlo, porque me encantó como lo explicas, Olivia, va en mi mochila, pero no es lo que me caracteriza todos los días, no es mi carta de presentación. Y a veces, que también es válido, en algunos momentos por los que pasamos, se convierten muchas cosas ahí dolorosas en nuestras cartas de presentación. Se vale, pasamos por ahí, es nuestro momento de... Pero es una invitación a cómo movemos, cómo sanamos. Y ojo, no tenemos que hacerlo solos, porque a veces tenemos esta idea de sola tengo que levantarme, sola tengo que salir. No, acompañado. Me encanta porque hay muchísimas personas alrededor, pero mencionas muchísimo a mamá. O sea, mamá está ahí como una compañera, ¿verdad? En todo este proceso. Y sé que muchísima gente está ahí en este proceso. Sí, totalmente. O sea, bueno, hay un dicho que me gusta que dice como si quieres ir rápido es solo, si quieres ir
mejor o algo así, me he acompañado y sí, esto no lo hubiera logrado sin todo el acompañamiento que he tenido definitivamente y aprender a pedir esa ayuda y aceptar esa ayuda, ¿verdad? Hay cosas que sí le tocan a uno solito, por ejemplo, una decisión muy dura, ¿tomo tratamiento inmunosupresor o no lo tomo y me juego el chance de ver qué me trae la vida? Yo soy médico, o sea, el problema es tener cierto conocimiento, porque no digo que lo sé todo, algunos de los conocimientos que tenía eran errados, pero eso es muy complejo y era una decisión que solo yo podía tomar. Pero hay otras cosas en las que sí puedo ir acompañada, sí puedo ir, y eso es invaluable, porque al final todos estamos aquí viviendo procesos y todos somos parte de algo y a veces se nos olvida y algo tan sencillo como una sonrisa en la mañana, esos regalos, ¿verdad? A veces tenemos expectativas muy altas de lo que debería estar sucediendo y a veces solo estar aquí respirando, o sea, habernos bañado es suficiente. Hay personas que ni siquiera pueden, ni tienen la energía ni la capacidad para hacerlo. Entonces, definitivamente, trabajo en equipo. Totalmente. Y el agradecimiento, Oli, porque lo mencionas como sí. en muchas partes de tus historias, de tus procesos, siempre está ahí la gratitud y tal vez no a la situación específicamente porque no se trata de que nos enamoremos de este diagnóstico, no, ahí está el diagnóstico y lo que agradezco no es el diagnóstico, es todo lo que yo estoy haciendo con esta situación. Sí, la gratitud es trascendental, una de las lecciones más grandes que la vida, todo mi proceso de vida me ha dejado es aprender a agradecer hasta lo que no me gusta. O hasta lo que me duele. Tal vez no en el momento. En el momento está bien de nuevo abrazar y tener empatía y compasión para con nosotros mismos, pero después agradecer eso que no era tan bonito, porque algo hay detrás. Y pues porque es muy fácil agradecer lo bonito, ¿verdad? Eso es facilísimo, ¿eh? Voy de viaje o me comí algo rico, qué lindo, gracias, me dieron un regalo. Pero agradecer un diagnóstico que me cambia la vida, bueno, eso requiere un poquito más de fuerza de voluntad, pero creo que eso cambia todo, porque yo tengo una lista de regalos en mi celular y le llamo regalos porque en realidad es cualquier cosa, una sonrisa, una invitación a este programa tan maravilloso y yo lo he puesto ahí y agradezco porque me he dado cuenta que entre más agradezco, más bendiciones veo. Y tal vez es simplemente una cosa de percepción, yo las veo, no importa, pero hay más bendiciones. Y al final son para mí. Exacto. Y verdad, desde ese lugar en el que yo siento que estoy siendo muy bendecida, entonces pasa algo bien particular. Tengo la posibilidad de acompañar a otros, de bendecir a otros, y de eso se trata. Oli, el tiempo nos va ganando, pero yo no me quiero ir sin que nos regales un mensaje a toda esa gente que está hoy en casa y que dice, uy, pensé que solo yo tenía tantas pruebas o pensé que solo yo estaba pasando tantas situaciones. Y somos muchos. Bueno, yo quiero compartir que sí, a veces vemos a las personas usando una máscara y detrás de la máscara hay toda una historia. Y es fascinante conocer esas historias. Todas las historias son importantes, todas, aunque nos parezcan irrelevantes, porque alguien en algún lado siempre va a aprender algo de nuestra historia, de nuestra vida, y eso es amor. Al final, ir por la vida dando amor y luz es lo que realmente al final del día, cuando ya nos toque despedirnos de este mundo, de esta vida, es lo que deja una huella. Qué maravilloso poder escucharlo y poder seguir haciendo esta invitación en la que somos bien constantes en este programa y es, vamos a convertirnos en seres de amor. Si lo hacemos con intención, nuestros propósitos empiezan también a ser diferentes, a ser menos pesados, a cargar desde un lugar más tranquilo, porque a veces cargamos con cosas que no nos pertenecen y desde ese lugar sentimos que ese peso es nuestro. Y la famosa culpa, de esa culpa podemos hacer otro programa. Sí, Oli, yo puedo hablar mucho de eso. A esa no la mencionamos y es vital mencionarla también. Sí, eso lo podemos hablar porque la culpa no es amiga. En algún momento entendí que la culpa es algo que hacen los niños. Los niños se echan la culpa, los adultos nos responsabilizamos. La culpa nada más hiere y destruye. La responsabilidad une y nos da lecciones para seguir adelante.
Así es, definitivamente, la culpa no funciona para nada, para nada, para nada. Y es necesario que lo recordemos constantemente, porque cómo nos vamos cargando por ahí de lo que no podemos y cómo queremos cambiar aquello que definitivamente no podemos. Es la vida y nos toca en muchísimos casos abrazar nuestro camino. Muchísimas gracias, Olivia, por compartir parte de tu historia. Y muchísimas gracias a todos ustedes por regalarnos el placer, el honor de estar acá con nosotros. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao.